Hola Trader, muy buenos días. Soy José María Lerma de Finanzas y Bolsa y llegado el viernes os preparo hoy un informe extra ya que os va a incluir la estrategia y el análisis de diversas cripto de fin de semana como un análisis de los índices americanos y europeos. En primer lugar, agradecer a todos mis seguidores. Os invito a que os suscribáis a mi canal público de Telegram Finanzas y Bolsa, canal público y gratuito, y ahí podréis seguir todo mi track record, podréis seguir mis informaciones, mis formaciones y además tendréis acceso, si queréis, a bucear por mis canales de Telegram privados, de señales, de alertas y talleres formativos y cursos formativos. Sin más, os doy paso al análisis de esta semana. En primer lugar, que me habéis comentado muchos por privado, los que estáis en mi canal de Telegram de pago, ahí tenéis todas mis operaciones, una a una, el track record que se hace diario por operación, semanal, y los que algunos me habéis preguntado, interesado por la efectividad de este año, aquí os dejo en primer lugar el track record del primer trimestre en número de operaciones, que todos los meses han sido con saldo positivo. El cierre del primer trimestre en marzo ha sido de 211 operaciones abiertas, 205 cerradas, en total 143 en positivo, teniendo un track record del 69,76 y 62 en negativo, teniendo un track record negativo del 30,24. Esto que mucho me habéis comentado, bueno, ¿lo cuantitativo qué? José María, pues aquí lo tenéis. En enero tenéis el porcentaje cuantitativo y la cantidad, este es el saldo inicial de la cuenta. En febrero fue un mes negativo, aquí tenéis también el track record, y en marzo volvió a ser un mes positivo con la cantidad y el total. Y este es el resumen del trimestre. Saldo inicial del 1 de enero, saldo final del 31 de marzo, rentabilidad en dólares, rentabilidad cuantitativo que supera lo cualitativo. Y aquí tenéis el respaldo de los datos del broker que respalda lo que se está comentando. También me habéis preguntado de cómo va evolucionando abril y aquí tenéis el movimiento de abril. La primera semana acabó en negativo y la siguiente semana acabó, que fue la semana pasada, con 3.071,75 dólares en positivo, haciendo un acumulado de 2.917. Aquí tenéis también el respaldo de todo lo que se está diciendo, porque, como me lo habéis pedido, pues esta vez he querido poneroslo. En cuanto a cómo han evolucionado las top 10, bueno, pues tenemos una evolución totalmente negativa esta semana. Se ha acentuado un poquito más en las últimas 24 horas. Bitcoin va perdiendo un 8,5, está a punto de romper los 28.000. Ethereum está luchando con aguantar los 1.925, un nivel de soporte, perdiendo también un 8,5 en los últimos 7 días. XRP Ripple pierde cerca de un 11%, Cardano ADA pierde cercano a un 7%, Dogecoin en torno al 5,88%. Antes de empezar las últimas 24 horas estaba en positivo, es el que más cae en las últimas 24 horas, más de un 8%. Polygon Matin pierde un 10,85, un 3,68 en las últimas 24 horas y Solana Sol pierde algo más de un 10%, 1,77 en las últimas 24 horas. Por lo tanto, las que están ancladas al dólar siguen ancladas sin mayor variación y por lo tanto aquí tenéis un resumen dentro de las top 10 de lo más peculiar, de lo más característico y de los movimientos que han tenido. Esta semana hemos conocido un dato muy importante, acordaros de esta fecha, 20 de abril, Parlamento Europeo aprueba la ley MiCA, la ley que va a regular las criptomonedas,
y las stablecoin, y por lo tanto ese va a ser un paso muy importante para el mundo cripto y va a ser un paso muy importante en el que veremos cómo afecta las cotizaciones. Ha coincidido la semana de esta aprobación, de esta regulación, de esta ley MiCA que se había retrasado en varias ocasiones, con bajadas importantes en las cripto después de las subidas. Y sin más, os voy a dar paso ahora al análisis técnico. Esta semana os he querido incorporar índices americanos y índices europeos. Por lo tanto, en primer lugar, voy a dar paso a un análisis rápido de la situación en la que se encuentran los índices americanos. Empezando con el Dow Jones, vemos que está luchando, atentos chicos, atentos traders, porque está luchando con una resistencia que no ha podido en octubre del año pasado, que no ha podido en diciembre, que no ha podido en enero y ahora lleva todo el mes de abril volviendo a luchar con esa resistencia. Se encuentra con un potencial alcista, descansando un poquito las subidas, pero muy atentos porque cada vez que lo ha tocado ha hecho un espejo de bajada. ¿Eso quiere decir que ahora lo haga? No, no lo sabemos ni entremos en la faceta de adivino. Eso quiere decir que tiene un impulso alcista, que digamos el descanso que está teniendo después de las subidas es bueno y natural, pero ojo porque se encuentra ante una resistencia. Si la rompe, le dará un inicio a un nuevo impulso alcista, a buscar primero los 34.137 y 34.582 para la semana próxima. En caso de que no pueda con ellos, ahora está cotizando en 33.790, tendrá caídas adicionales a niveles de 34.480, 33.480, 33.500. Y si lo rompiera, un soporte muy fiable en 32.950. Por lo tanto, momento lindo para seguir lo que está haciendo. Si vamos al SP, la fuerza que está teniendo aquí os la dejo representada, es bastante clara, es bastante con un impulso alcista y ojo porque fijaros, hizo un techo en el mes de enero-febrero, vuelve a tocar esos máximos prácticamente del año en 4.180, 4.200 y esos 4.160, 4.180 que ahora está tocando nos va a dejar la siguiente figura para las siguientes sesiones. Es decir, un doble techo que no puede con él, con caídas a 4.080, 4.050, ahora están 4.132, o la rotura de los máximos anteriores y un nuevo impulso rompiendo los 4.180 e intentando romper los 4.200. Por lo tanto, aquí tenéis el movimiento para la siguiente semana, que lo tendremos a nivel de la rotura de arriba o precaución si hace un pequeño recorte que nos dejará una muy buena opción de entrada para las siguientes semanas. Si esta vez lo consigue, bueno, pues tendremos ese movimiento, y si no consigue la rotura, indudablemente para este trimestre lo vamos a ver, según mis análisis, otra cosa es lo que haga, por arriba de los 4.200. En cuanto al Nasdaq, sabéis el tirón que ha tenido, que ha estado en máximos con un funcionamiento en las últimas semanas mucho mejor que el resto de índices. Los niveles de 13.000, 13.200 que os comentaba, que parecía que eso era niveles del espacio, ya los ha conseguido y ahora se mueve, como veis vosotros, en unos niveles de 12.800, 13.200. Por lo tanto, puede tener un recorte adicional de estos 13.000 que está cotizando prácticamente ahora 12.900, 12.850, pero sin duda alguna pienso que hay que estar largos en él con objetivo 13.130, 13.220. Por lo tanto, aquí tenéis otros objetivos. La semana que viene va a ser una semana clave, semana donde tenemos que vigilar dos eventos. PIB en Estados Unidos y PCE. Sabéis que es el principal indicador que la Fed
sigue para ver la evolución de la inflación. En el mercado europeo se está aislando de todo lo que ocurre. Aquí tenéis el IBEX, hay que estar dentro de él, el movimiento alcista sigue intacto, puede tener un pequeño recorte, sin duda alguna. Aquí tenéis los soportes, 9.300, 9.200. Por lo tanto, puede tener un pequeño recorte, pero sigue su potencial alcista. Fijaros que están haciendo una figura muy similar muchos índices. Aquí tenemos un doble techo, igual que veíamos en el S&P, los 9.500 que os anunciaba semanas atrás, que también parecía algo de otra galaxia, ya los tenemos, y ahora es si rompe en esta ocasión los 9.500 para seguir subiendo o si hace un pequeño recorte para romper posteriormente. Pero sin duda alguna, según mi análisis, otra cosa es lo que haga uniendo la situación macro, social, fundamental y la acción del precio, a la cual es visualmente muy clara, potencial alcista. Vamos a ver estos 9.500 cómo los recoge. Reitero, la rotura de los 9.500, 9.530 nos indicaría entrar en esas posiciones. Un pequeño recorte a 9.300, 9.200 sería muy natural, lo que nos permitiría un estudio para posibilidad de entrada nuevamente en el índice. Y el DAX, para terminar con los índices europeos que os tenía hoy preparados. Fijaros la fuerza, el potencial alcista es impresionante. Podemos decir todo lo que queramos, pero fijaros, rompió el canal bajista, evidentemente lo rompió, empezó un proceso alcista que le ha llevado a buscar los niveles, como ya estábamos comentando, de 15.720 y lo ha superado. Ha llegado esta semana a tutear con los niveles de 16.000 y el potencial alcista, mientras que demuestra lo contrario, sigue intacto, pero cuidado, 15.788 actualmente podría tener un recorte a 15.720, 15.450. Ese recorte, como hemos comentado, sería muy natural, incluso bueno en el mercado, pero veremos si realmente ese recorte se produce a los niveles comentados o simplemente hace un pequeño recorte, una pequeña parada como lo está haciendo en la sesión de ayer y hoy para volver a coger fuerzas y romper los niveles de 16.000, 16.030. Este es el siguiente objetivo que lo tengo, aunque haga previa estas dos paradas y por lo tanto el movimiento del DAX sigue siendo alcista para este trimestre. Y vigilar, por supuesto, las dos citas claves de la semana que viene. Metiéndonos de lleno ya en las cripto, el análisis técnico, empezamos con ADA, vemos el movimiento que está teniendo, ADA, vimos el gran movimiento alcista que tenía durante la semana pasada y que iniciaba prácticamente a inicio de marzo. Está trabajando en un canal donde prácticamente, si somos un poquito más severos, podríamos establecer estos niveles y por lo tanto no demos por terminada su evolución alcista. Está teniendo un recorte igual que todas las cripto, aquí lo tenéis, no demos por terminada su evolución alcista, está cotizando en torno a los 0,40, podría tener un leve retroceso a niveles de 0,397, 0,398, pero en principio la fortaleza alcista sigue intacta. Lo vemos aquí, fijaros, lo hizo aquí y ahora lo ha vuelto a hacer aquí. Mínimos crecientes, máximos crecientes. Por lo tanto, tenemos muy claro que de momento, hasta que el precio no nos diga lo contrario, si estamos dentro, aguantar posición, stop sería en 0,38 y si no se está dentro, la rotura del 0,4150 nos podría representar una muy buena entrada
objetivos 0,43, 0,46. La siguiente cripto que os voy a analizar es Solana. Aquí tenemos el movimiento, aquí hay una lateralización bastante clara, por lo tanto, cuidado, nos está dejando muchas pistas del movimiento. Por la parte de abajo, 18.50, podemos establecer un nivel de pivot de soporte superior a los niveles de 18.50, el cual nos podría representar una muy buena entrada. Aquí lo tenéis, los niveles de 20.17, y por lo tanto en este momento está en 22. Los niveles de 20.17 nos podría representar un soporte bastante fiable, y por la parte de arriba 24.50, 25.73. Rompió este pequeño impulso bajista y fijaros las ondas que ha realizado. Por lo tanto, yo diría en cuanto a la cripto que movimiento lateral, movimiento bien definido de resistencia, movimiento bien definido de soportes a niveles de 24.50, 25.50 venta, a niveles de 20.21 compra. De momento, mientras que esté bajando y consolidando en mitad, en el meridiano, en terreno de nadie en este momento. Ripple, uno de los perdedores esta semana. Fijaros qué movimientos. Vamos a ver si esto es un doble techo. ¿Lo veis? Vamos a ver si esto figura como un doble techo. La continuidad bajista de las dos últimas sesiones ha sido muy fuerte después del impulso que tuvo la semana pasada, tan brutal, tan bueno, y a partir de ahí tenemos dos objetivos. Por la parte de abajo está cotizando en 0,48, por la parte de abajo, en principio, vamos a ver si estos niveles, fijaros aquí, ya sirvieron de soporte, los aguanta. Si los rompe, caída adicional bastante brusca a niveles de 0,40. En caso de que no pueda romper el soporte que en este momento se está enfrentando de 0,48, pues tendrá otro movimiento alcista a 0,51, 0,52. Por lo tanto, movimiento clave en lucha con el soporte. Impulso bajista, si hay que estar en ella ahora es corto por este último impulso, y en caso de romper el nivel comentado, objetivo 0,42, 0,43. La siguiente cripto que os voy a analizar es Dogecoin. Fijaros que tiene un dibujo calcado. Aquí tenemos un techo, un posible doble techo que lo puede seguir haciendo caer a niveles de 0,075. Aquí tenéis 0,0784. Esos son los niveles de caída que tiene en este proceso de lateralización, y tenemos unos niveles muy definidos en lo que es el pico del doble techo. Los niveles objetivos por la parte de arriba son 0,094, 0,099. Esos son, en primer lugar, aquí lo tenéis, 0,0942 es el primer objetivo. Si entráis, cuidado, no intentéis más de este objetivo en caso que lo rompiera el máximo de este último impulso a 0,099, pero en principio retroceso bajista que lo puede llegar a buscar los niveles de 0,0784. Y ahí se podría plantear, no anticipándose, pero plantear una entrada en él. Si hace un pullback para arriba, se entraría alcista. Si lo rompe para abajo, se entraría bajista con objetivos 0,068. Mientras tanto, proceso de lateralización con una posible figura de doble techo. Doble techo que nos indicaría presiones bajistas hasta el 0,0784. En cuanto a Dogecoin, vemos como, fijaros, tenemos una figura, vamos a ver, perdonar, Dogecoin la acabamos de ver, y tenemos Bitcoin. Nos vamos al Bitcoin. Tenemos la cripto con una presión que, por cierto, la semana pasada os comentaba
compra si rompía los 30.200, 30.400, entraba en compra y esta operación ha sido fallida y ha saltado el stop, con lo cual los que la hayáis seguido pues habréis tenido también la pérdida correspondiente. Había intentado romper los niveles de 30.000, 31.000, estaba ahí tuteando y bueno, ha perdido fuerza y ya ha retrocedido a unos niveles que ya comentábamos que si retrocedía llegaría o tendría objetivos de llegar 28.500 y el siguiente son 27.700. En este momento está tuteando con los niveles de 28.000. Tengo la costumbre que cuando cualquier activo baja no hay que entrar en él salvo en la dirección de cortos. Ya le queda muy poco recorrido hasta los niveles de 27.700 en caso de que rompa los 28.000 hoy, por lo tanto el binomio riesgo-rentabilidad ya no me seduce entrar cortos y la frenada la tiene a niveles apoyándose en el canal que veis dibujado, en la parte de la resistencia de este canal, la tiene en niveles de 27.000. Por lo tanto, si rompe los 28.000, objetivo 27.700, si lo rompe los 27.000. Como viene desde los 30.500 bajando, pues la mayor parte del recorrido ya la ha hecho y reitero, el binomio riesgo-rentabilidad en este momento cortos pues no seduce mucho. Si estáis cortos, mantenerlos cortos y si no estáis cortos, esperar a que asiente el precio porque posiblemente vuelva a introducirse y hacer el movimiento en este rectángulo amarillo, visitar el 27.700 o el 27.000 para intentar nuevamente ataque la semana que viene a los 28, 29.000, incluso a los 30.000. Vamos a ver cómo evoluciona, pero aquí tenéis el análisis técnico de ella. En cuanto a Ethereum, para terminar con todo este análisis, la presión alcista, fijaros, es intacta, basándonos no en un intradía, sino en su evolución del precio que nos tiene pues prácticamente desde octubre del año pasado y por lo tanto en este momento, fijaros, desde los 1087 a romper por arriba de los 2000. Lleva toda la semana bajando y ahora se enfrenta, como os comentaba antes, a un soporte bastante fuerte en niveles de 1924. Veremos si lo aguanta, si lo rompe. En este momento está cotizando a 1919. Si lo rompe, irá a visitar la base del soporte de este canal alcista primario que está en 1880. Y la base de este soporte, fijaros, el 22 de diciembre lo aguantó, a finales de enero lo aguantó. Aquí hubo una trampa de mercado. A finales de febrero lo ha aguantado, en el mes de marzo y abril lo ha aguantado y por lo tanto veremos ahora si lo vuelve a visitar. Si lo aguanta, nuevo impulso alcista. Aquí con el pullback podríamos plantear entrada. Si no lo aguanta, caída adicional a niveles de 1800, 1775. Por lo tanto, aquí tenéis todo el análisis de esta semana ante esta situación y llegando ya a los niveles de soporte, binomio riesgo-rentabilidad, no voy a hacer ninguna entrada en las cripto de momento, salvo que haya un cambio de mercado que lo comunicaré por mi canal de Telegram. Y bueno, espero que os haya gustado. Si es así, darle un like que siempre ayuda. Y bueno, mucha suerte, cuidado con la gestión del riesgo y os deseo muchos éxitos.